Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Kamisaki, Hilatanakas, Culiacanakas y Atajarinakas. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso central, su funcionamiento y su relación con el entorno. Para iniciar te voy a pedir que te acerques a alguien de tu entorno y le pidas la palma de su mano. Una vez que te la dé, pídele que cierre los ojos y coméntale que vamos a dibujar 3 figuras y que posteriormente debe adivinar cuáles eran. Una vez que ya esté todo listo, vamos a hacer las 3 figuras siguientes. La primera es un círculo. Entonces dibujamos un círculo en la palma de la mano. La siguiente figura, un cuadrado. Y procedemos a dibujarla también. Y posteriormente un triángulo. Una vez que ya hemos dibujado estas 3 figuras, le pedimos que nos diga cuáles eran. Con seguridad nos adivinará las 3 figuras. Bien, ¿sabes por qué se da esto? Esto se da porque nosotros tenemos un sistema altamente sensible. Y no solamente sensible, sino especializado como es el sistema nervioso central. Bien, entonces vamos a hablar del sistema nervioso. ¿Cuál es su función? La función principal que tiene el sistema nervioso es la comunicación neuronal. Gracias a la comunicación neuronal, nosotros somos capaces de recibir estímulos del entorno, convertirlos en impulsos nerviosos que van a ir a centros nerviosos y posteriormente percibir sensaciones y responder con movimientos ante las exigencias de nuestro medio. Entonces, ¿cómo está organizado el sistema nervioso? El sistema nervioso está dividido en 2. Por un lado tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Y posteriormente el sistema nervioso periférico, que va a estar constituido por un conjunto de tejidos nerviosos que se encuentran fuera del sistema nervioso central, es decir, en la periferia. A eso se debe su nombre. Así que hoy vamos a hablar específicamente del sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo, como le decíamos, que está dentro del cráneo, y la médula espinal, que está dentro de lo que es la columna vertebral. Vamos a continuar hablando entonces de un elemento muy importante, que es la anatomía microscópica. Para hablar de la anatomía microscópica, quiero mostrarles este gráfico. Bien. Entonces tenemos que hablar del tejido nervioso, que consta de 2 tipos de células. Una de ellas, la neurona, y la otra, la neuroglía o glía. Para hablar de la neurona, nosotros vamos a decir que la neurona es la responsable de todas las funciones que se atribuyen al sistema nervioso. Es decir, gracias a estas neuronas somos capaces de pensar, somos capaces de razonar, somos capaces de controlar la actividad motora, somos capaces de sentir, entre otras funciones. Estas neuronas van a conducir impulsos nerviosos que nos van a permitir adecuarnos a todas las exigencias que hay en nuestro medio. Y un dato muy interesante de esto es que nosotros, en nuestro encéfalo, tenemos un aproximado de 100.000 millones de neuronas. Son realmente muchísimas. Bien, vamos a decir que nuestras neuronas pueden ser de diferentes formas y tamaños. No solo son de diferentes formas y tamaños, sino también son muy diversas en diferentes estructuras. Así vamos a ver que tienen 3 elementos principales. Tenemos por un lado las dendritas. Su nombre viene de dendro, que significa ramas de un árbol, así que son muy similares a las ramas de un árbol. Y estas dendritas tienen la función de recabar estímulos del medio e introducirlos, llevarlos al cuerpo celular. Acá tenemos el cuerpo celular, que tiene un núcleo y un conjunto de organoides. ¿Cuál es la función principal del cuerpo celular? Es regular la actividad neuronal. Y por último tenemos la tercera parte, que es el axón. El axón es una sola prolongación que va a tener la función de conducir los impulsos nerviosos del cuerpo celular a la periferia. También está recubierto de una sustancia lipoproteica en diferentes regiones,
Esta sustancia lipoproteica lo que va a realizar es que facilita la conducción del impulso nervioso y hace que nuestras respuestas sean mucho más rápidas. Por ejemplo, yo estoy caminando en la calle y de alguna forma siento un tropezón. ¿Qué pasa cuando yo siento un tropezón y me caigo? Automáticamente voy a extender mis brazos. Y esto esto también se llama reflejo y es una respuesta instantánea. Y eso se da gracias a la velocidad de los impulsos nerviosos que tienen las neuronas. Ahora, estas neuronas no se encuentran solas. Tienen diferentes células que las apoyan porque son muy delicadas. Al ser tan delicadas, también es importante recordar que una neurona no toca a otra neurona, se encuentra sola. Y al no tocar físicamente otra neurona, se comunica a partir de diferentes sistemas químicos. Entonces, esta neurona necesita de apoyo. Estas glías o neuroglías, que son las células de apoyo, tienen diferentes formas y funciones. Una de las más importantes es dar soporte, protección y regular el metabolismo del sistema nervioso central. Vamos a conocer cuáles son estas neuroglías. Tenemos por un lado a lo que son los astrocitos. Su nombre viene de estrella porque tienen una forma estrellada, por eso se llaman astrocitos. La función principal que tienen va a ser la de soporte a las neuronas, es decir, va a agarrar físicamente a las neuronas y permitir que se encuentren en un lugar específico. También les guían para cuando tengan que formar diferentes conexiones con otras neuronas. También se encargan de algo denominado barrera hematoencefálica, es decir, se encargan de sostener una barrera que permite el intercambio de nutrientes sin que nuestras neuronas entren en contacto directo con la sangre. También tienen otra función. Cuando por algún golpe o alguna lesión nosotros matamos a muchas neuronas de una región, estos astrocitos van rápidamente y al encontrar a nuestras neuronas muertas las fagocitan, es decir, se las comen y al comérselas forman un tejido cicatrizal. Tienen funciones muy importantes. Tenemos también a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos tienen la función de proporcionar mielina, es decir, forman esta sustancia lipoproteica que se encarga de recubrir el axón y hacer que estos impulsos nerviosos sean muy rápidos. Bien, también es importante hablar de las células de Schwann. Las células de Schwann no se encuentran en el sistema nervioso central, pero sí en el sistema nervioso periférico. Tienen la misma función que los oligodendrocitos, recubrir de sustancias lipoproteicas para acelerar los impulsos nerviosos. Vamos a continuar. Ya hemos hablado de lo que son las neuroglías, ahora vamos a hablar del sistema nervioso central como tal a nivel de estructuras. Una estructura muy importante es la médula espinal. La médula espinal va a ser una estructura larga, cónica, de un grosor similar al dedo del meñique. Entonces vamos a ver que está muy similar este dedo. Tiene funciones. Sus funciones son distribuir las fibras motoras a músculos y glándulas y recabar información somatosensorial al cerebro. Entonces la médula espinal está solo presente en 2/3 de la columna vertebral. Y el resto del espacio está lleno de raíces espinales que componen lo que nosotros conocemos como cola de caballo. Vamos a continuar. También vamos a hablar del encéfalo. El encéfalo tiene diferentes estructuras en sí. Tenemos por una parte el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro, que lo tenemos acá, en la base del cráneo, tiene 2 hemisferios, uno izquierdo y uno derecho, que está unido por lo que es la fisura interhemisférica, además de estar constituido por diferentes surcos, giros y circunvoluciones, que van a presentarse como arrugas en nuestro cerebro. Pesa alrededor de 100 a 120 gramos, que varía entre varones y mujeres. También algo muy importante para entender de la configuración externa es que el cerebro va a presentar lo que son lóbulos, como el lóbulo frontal, que se encuentra acá, que se encarga de la planeación, ejecución y control de movimientos. El lóbulo parietal, que se encarga de recabar información somatosensorial de todo nuestro cuerpo. También está el lóbulo temporal, que se encarga de funciones relacionadas con la audición. Y el lóbulo occipital, que se encuentra atrás, que se encarga de la información visual. Entonces, muy interesante este tema.
También tenemos la configuración interna. En algún momento hemos escuchado hablar de la sustancia gris y la sustancia blanca, y eso se da gracias a nuestras neuronas. La sustancia gris, como la conocemos, está constituida por cuerpos celulares y dendritas. Y la sustancia blanca son un conjunto de axones mielinizados. La mielina, esta sustancia lipoproteica de la que hablamos, le da esa coloración. Bien, ahora que ya hemos hablado de lo que es el encéfalo, vamos a hablar del cerebelo. El cerebelo tiene una función importante relacionada con el equilibrio y el control de movimientos. Gracias a él nosotros caminamos sin caernos, por ejemplo. Tenemos otra estructura que es el tallo cerebral, que como su nombre lo dice se encuentra en la parte baja del cerebro. Tiene funciones muy básicas, como por ejemplo, gracias al tallo cerebral nosotros regulamos la temperatura. También regulamos nuestra respiración. Somos capaces de controlar el ritmo cardíaco y el sueño. Hemos revisado básicamente este tema. Entonces, ahora es importante que reflexionemos sobre estos conocimientos. Te tengo preguntas y quisiera que las respondamos juntos. La primera pregunta: ¿por qué crees que es tan importante el cuidado de nuestro sistema nervioso central? Recuerda que no es solo el cerebro, sino es un conjunto de estructuras que se van a encargar de procesar la información de nuestro medio. Si nuestro cerebro, nuestra médula espinal y otras estructuras no están sanas, nosotros no pudiéramos responder a todas las exigencias que tengamos. Entonces es muy importante cuidarlo. También te tengo otra pregunta: ¿cómo cuidarías tu cerebro? ¿Cómo día a día tú podrías protegerlo desde tu hogar y mantenerlo saludable? Podemos pensar en elementos como la alimentación. Una buena alimentación es importante. El sueño, ¿cuánto tiempo de sueño tú tienes al día? El ejercicio y entre otros. Estos elementos sencillos van a fortalecer un desempeño óptimo y un aprendizaje ideal en nuestro medio. Por ello es importante tomarlo en cuenta. Para terminar, quisiera proponerte una actividad. Te pido que por favor fortalezcamos estos conocimientos aprendidos respondiendo las siguientes preguntas. Investiga y responde en tu cuaderno. ¿Por qué las bebidas alcohólicas hacen daño a nuestro sistema nervioso central? La siguiente pregunta: ¿cuáles son las enfermedades más comunes que acompañan al sistema nervioso? Respóndelas, investiga y comparte tus conocimientos. Ha sido un gusto para mí acompañarte en esta clase. Se despide de ustedes la maestra Mariluz Lima Chialcón de la especialidad de Biología Geografía. Muchas gracias. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.